Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1 dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas cosas en Sardis que no han manchado, unas pocas personas, en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Puede tomar su lugar en esta tarde. Y hemos orado al Señor. Esta iglesia es conocida por diferentes nombres, la iglesia de Sardis. Cada vez que leemos el libro de Revelación, a veces nos impresiona, en algunas ocasiones nos da miedo a algunas personas leer el libro de Revelación, porque piensan de que muchas de las cosas que van a suceder ahí vamos a alcanzar a verlas, pero no a la luz de la Escritura. Así de que en esta ocasión se mencionan 7 diferentes iglesias, y en cada una de esas iglesias se mencionan 7 diferentes personalidades o personas, de las cuales nos podemos incluir nosotros en muchas de ellas también. En esta ocasión quiero hablarle sobre la iglesia de Sardis, que se le conoce también como la iglesia de los sobrevivientes. Y para que me pueda entender y hacer un exégesis correcto de la palabra, voy a tratar un poquito de historia rápidamente. Sardis, en un contexto histórico, geográfico, se encuentra lo que hoy se conoce como la ciudad de Turquía, aproximadamente. Una época de una ciudad muy próspera, de un gran comercio textil. Era la capital del reino de Lidia. Era famosa por su nombre porque había un templo dedicado a Cibeles o Artemisa, una de las ciudades principales de Grecia. Sardis, que también se le conoce al que vives y estás muerto, fue fundada por un rey llamado Lidio, una ciudad bien fortificada en sus paredes y murallas, pero tuvo 2 invasiones que la acabaron. Una fue por los Crimerios en el año 644 y luego fue por Ciro el Grande en el año 546. Y la razón por la cual esta ciudad de Sardis fue atacada, fue destruida, sucedieron que en los 2 eventos se volvió a repetir la misma historia. Y la historia que se repitió en esta iglesia es que los guardas se durmieron. Los que tenían que estar vigilantes, tenían que estar a la expectativa. La Biblia lo menciona también en algunas ocasiones como los atalayas. Se durmieron, y a la hora de dormirse vinieron estos 2 diferentes reinos y arrasaron con la ciudad, despojaron completamente, dejándola en la tercera vez con Ciro el Grande. Llegó a ser simplemente una montaña llena de tierra, podemos decir, aunque algunas columnas quedaron paradas, pero el resto fue arrasador en todo aspecto. Ahora, ¿cómo podemos hacer en realidad una verdadera o algún análisis para nuestra vida? Recuerde, el nombre de la iglesia es la sobreviviente. Una de las causas por las cuales se asemeja esta iglesia a nuestros días o a nuestra persona es porque en algunas ocasiones nosotros también nos podemos dormir espiritualmente y permitir muchas veces que en nuestro dormecer espiritual el enemigo venga y arrase los dones, talentos, lo que Dios ha prometido para nuestra vida. Por eso es menester constantemente, amada iglesia, estar despiertos, estar a la guardia, abrazar lo que Dios nos ha dado, los dones, talentos que Dios nos ha dado a nuestra vida, y a la hora de tenerlos en nuestra vida, amada iglesia, no se duerma.
Si Dios le ha entregado dones en sus manos, manténgalos activos, délos para la gloria del Señor, utilícelos constantemente. No solamente los reciba y nos sentemos en una esquina. El reino de Dios necesita hombres y mujeres que no se duerman, sino que pongan al servicio de Dios lo que Dios ha entregado en nuestras manos. No es necesariamente estar detrás de un micrófono para desarrollar lo que Dios ha entregado en nuestras manos. Desde los hermanos que limpian la iglesia, los de la cocina, los que adornan, los que se preocupan del edificio, son dones y talentos que Dios ha depositado en nuestras manos. Y es necesario, amada iglesia, constantemente trabajar y ponerlos por obra para que no venga el enemigo y nos encuentre durmiendo en alguna parte y destruya la fortaleza o destruya nuestra vida o meta el desánimo para que ya no sigamos haciendo lo que siempre hemos venido haciendo. La guardia no veló constantemente lo que estaba haciendo, no estuvo alerta y el enemigo vino y entró y destruyó. Algunas ocasiones podemos decir, oh, no se preocupe, yo tengo años en el Señor, mi vida está fortalecida, mi vida está fuerte y los dones que tengo los voy a entregar al Señor, pero no nos descuidemos al pensar que puede entrar también la arrogancia espiritual en nuestra vida. Y al entrar la arrogancia espiritual, el creer que nosotros tenemos ciertas habilidades, es cuando el enemigo aprovecha y puede destruir nuestra vida. Por eso es menester, amada iglesia, constantemente mantener nuestros pies sobre la tierra, pero siempre viendo al autor y consumador de nuestra fe, quien es Jesucristo, el cual nos da dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Sardis se encuentra en esta situación, aunque su ciudad fue muy antigua y aunque fue destruida, siempre existió ahí una iglesia trabajadora, una iglesia que adoraba a Dios, una iglesia que elevaba sus oraciones constantemente, una iglesia que algunos se alejaron de la comodidad, se metieron hacia adelante, una iglesia activa en muchas áreas de nuestra vida. Sin embargo, tenía un nombre que Jesús le puso, que no tienes vida, o sea, estás viva, pero no estás viviendo. Nuestra vida puede entrar, amada iglesia, en ese lapso peligroso en nosotros, que podemos estar físicamente vivos, pero espiritualmente podemos estar dormidos. Y sin embargo, la queja, podemos decir, del Señor es, ¿por qué no vives? ¿Cuál es el significado de no vivir? ¿Qué significa una iglesia en realidad muerta en un aspecto espiritual, en un adormecimiento espiritual? Sino que muchos podemos decir, oh no, yo estoy despierto, pero la Biblia nos enseña que el que está despierto, por los frutos los conoceremos. Aquella persona que constantemente está dando frutos, y viene la temporada de la sequía y sigue dando frutos. Y viene la temporada del invierno y sigue dando frutos. Y vienen las nevadas y siguen dando frutos. Pase lo que pase, siempre está floreciendo. Porque Él ha entendido, yo he entendido, que no le debemos nada al hombre, sino a Dios, quien dio la vida por nosotros, a la cual debemos honrarle por la salvación que ha entregado en nuestras vidas. Sardis, una iglesia que estaba apenas sobreviviendo. Así puede suceder en nuestra vida, hermano. Sé que todos pasamos tribulaciones, sé que todos pasamos desánimos, pero amada iglesia, si usted está conectada a la vida, quien es Jesucristo, venga lo que venga, usted tendrá un ánimo para servir al Señor. Me admira y me gusta, hermanos, que en algunas ocasiones han llegado a la edad, podemos decir a la edad dorada, a la tercera edad le llaman algunos, o a la edad que usted le quiera llamar, y sin embargo todavía tienen ese fuego por servir al Señor. No ven a la izquierda ni a la derecha, sino mantienen su vista en el autor de la fe. Ellos se recuerdan el día que fueron salvos, el día que entregaron su vida, y han pasado tormentas sobre sus vidas, pero mantienen una fe genuina en sus corazones. No fue el caso de Sardis. Muchos de la iglesia se empezaron a quedar
La iglesia no avanzaba porque no había productividad, porque la iglesia había entrado en un estado de adormecimiento. Por lo tanto, Dios le recuerda a esta iglesia y le dice al principio: yo conozco tus obras. Las obras que nosotros hacemos, amada iglesia, nos las llevamos para la eternidad. Amén. Sepa bien eso, amada iglesia. Todo lo que usted y yo hacemos aquí en la tierra, en el cielo será revelado. Sea poquito que usted diga: es que, pastor, yo no tengo gran talento. Me acuerdo un día un hermano estaba hablando y me decía: pastor, es que yo no sé cantar, yo no sé tocar, yo no sé hacer otra cosa. Y le digo: pero ¿qué es lo que sabe hacer? Pues a mí me gusta la cocina. Me dijo: pues sea un buen cocinero. Todos los alimentos que haga para la iglesia, hágalos con alegría, con armonía. Denle un buen sazón, que ahí también está Dios bendiciendo su vida. Amén. No necesariamente es estar detrás de un púlpito, porque Dios conoce sus obras, Dios conoce su corazón, Dios conoce su vida. Mi esposa y yo nos tocó hacer el entierro de una hermana también, que por más de 35 años estuvo ella en la cocina. 35 años cocinando domingo tras domingo para poder levantar una iglesia y poder llevar hacia adelante el reino de Dios. Nadie se acordaba muchas veces de ella, porque siempre desde que llegaba el día domingo llegaba a la cocina. La hermana de Perú tenía un buen sazón, dicen. No probé comida de ella. Tenía un buen sazón, y los hermanos, siempre que hacía comida allá, toda se vendía y todo el dinero lo entregaba ella para la iglesia, para que la construcción siguiera. Llegó el momento que Dios la llamó a su presencia, y sus últimas palabras de ella fueron: pastor, no me arrepiento ni un día haber estado en la cocina, y si volvieran a hacer, vuelvo a llegar a la cocina, porque ahí conocí a Dios y me di cuenta que en cualquier área puede uno ser útil para el reino de Dios. Lo que sucede es que a veces muchos tenemos dones y talentos, amada iglesia, pero están dormidos. Podemos culpar a medio mundo. Podemos echarle la culpa: si es que yo era cantante, pero un día me dijeron que ya no era y me decepcionaron. Bueno, busque otro talento entonces. O puede decir usted: oh, es que yo era ujier un día, pero me hicieron de menos y me resentí y me quedé ahora sentado en una banca. No es excusa para Dios eso. No es excusa. Lo que le sucedió a Sardis, que entró en un adormecimiento espiritual y ni cuenta se dio. Fue despojada de todo lo que tenía y ni cuenta se dio, porque en lugar de estar velando, se le olvidó las obras que estaba haciendo. Pues, hermano, que todo lo que nosotros hacemos, Dios lo apunta en un libro, sea bueno o sea malo. Un día, cuando estemos en la presencia del Señor, la Biblia nos menciona en el Antiguo Testamento que Dios dice: y sacaron los libros. Eso ahí va a estar escrito hasta lo que usted piensa y piensa de mí. Ahí va a estar escrito. Usted puede usar cualquier excusa: es que el hermano era de Shela, los de Shela no me caen muy bien. El hermano era de Palestina, de los Alpes, menos, que parecía palestino de vez en cuando. Todo está escrito en el libro, y las buenas obras están escritas. Por eso le hace un recordatorio a la iglesia. Es mucho material, pero quiero concentrarme en lo más principal. A acordarse, hermano, que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos con un propósito, y todo lo que Dios ha entregado en nuestra mano lo hemos dejado. Una de las cosas que ellos descuidaron fue la prédica de la palabra de Dios. Fueron desviándose. Ellos entraron en un adormecimiento dentro de la iglesia, que ya no compartían la palabra con nadie. Ya se habían sentado, como debo decir, en sus laureles. Decían: oh, yo tengo en la iglesia de Sardis 40 años de ser miembro. Eso no cuenta, amada iglesia. Oh, yo tengo en la iglesia de Sardis 30 años en la iglesia. Eso no cuenta tampoco. Usted puede estar un año en una iglesia y hacer la diferencia. Pero si
usted tiene 40 y se sienta en unos laureles, usted entra en un adormecimiento espiritual. Y ellos empezaron a decir, oh, es que la palabra ya no es compartida, tal es como era compartida en aquel entonces. La mundanalidad incluso permitieron que las cosas del mundo y su afán fueran sacando aquellas cosas espirituales que había en su vida. Por eso era una iglesia con unas características muy interesantes que se asemejan a nuestro día. La gente cuando nace de nuevo, usted y yo reconocemos y sabemos que Dios pone su Espíritu Santo de nuestra vida y nos da ese fuego especial que empieza a quemarnos adentro y nos empuja a seguir trabajando en la obra de Dios, pase lo que pase. Escucho a veces hermosos testimonios de los hermanos, cómo se construyó esta iglesia, y me llena de emoción. Algunos tal vez sacrificaron hasta su dinero personal, algunos entregaron tal vez dinero que ni tenían o prestaron, qué sé yo, pero fueron levantando. Esto era me contaron unas hermanas que esto era un lugar vacío, lleno de hierba. Y ahí empezó la visión, el deseo de levantar esta iglesia, para que nosotros en este día podamos gozar de las bendiciones también que otros sembraron, pero es de parte de nosotros también continuar sembrando para el reino de Dios, para que el reino siga expandiéndose. El adormecimiento es muy peligroso en nuestra vida. Hay Sardis, una iglesia que estaba, podemos decir, en CPR, allá en un intensivo, porque no alcanzaba todavía a poder sentir la presencia de Dios en medio de ellos. Habían descuidado la palabra en sus corazones y en sus vidas. Cuando usted y yo empezamos a descuidar nuestra vida espiritual, hermano, vamos a permitir que muchas cosas empiecen a entrar en nuestra vida, el desánimo. Vamos a empezar a ver las cosas que en lugar de edificarnos nos pueden parar para que nos sigan edificando. Vamos a buscar cualquier excusa también para culpar a medio mundo, sin darnos cuenta que Dios ha depositado en nosotros dones y talentos, y Dios demandará de nosotros lo que ha entregado en nuestras manos. Amén. Así de que por eso empieza con el versículo diciendo: yo conozco tus obras, yo conozco lo que tú haces continuamente. Sin embargo, lo más pequeño, lo más insignificante, Dios siempre lo recuerda y lo dice, pero vuelve y le repite a la iglesia: tienes nombre de que vives, pero estás muerto espiritualmente. Todavía es común proteger, podemos decir, oh, el buen nombre o lo que yo hacía, pero es más importante, amada iglesia, que nosotros prosigamos hacia adelante, que nosotros sigamos hacia adelante, que la palabra de Dios siga rodando, que aunque el mundo afuera celebre lo que celebre y no nos convirtamos en unos monumentos espirituales nada más. Que la gente nada más recuerde de nosotros y seamos unos monumentos dentro de la iglesia, no, amada iglesia. Qué hermoso es servir al Señor aún en la tercera edad. Ana Elisa la veo todavía sirviendo la Santa Cena. La veo con deseo todavía de trabajar como diaconisa, que es del cuerpo de directores de diáconos. Entonces podemos todavía jalar nosotros. Y yo creo que ella quisiera tener más energía y más fuerza para seguir haciendo aún más todavía. Porque cuando usted se apasiona de lo que hace, cuando usted le da el 100% al Señor, venga lo que venga a su vida, usted sabe que las obras que hace, Dios las está escribiendo en el libro de la vida. Y aunque tal vez a los hermanos no lo vean de esa forma, Dios conoce el corazón y las intenciones por las cuales nosotros hacemos las cosas. Esto no es de un puesto, amada iglesia. Esto no es, oh, yo tengo un puesto en la iglesia, oh, yo tengo un privilegio en la iglesia. Esto es de servicio en la obra de Dios. Oh, yo no soy parte del comité de cocinas, o a mí no me corresponde ahí. Meta manos ahí también. Oh, los que limpian la iglesia, ese no es mi trabajo. Meta manos también ahí. Yo en mi bolsa tengo un montón de basura, hermano, pues no crea que soy hoarder. Me gusta coleccionar basura. Son papelitos que encuentro tirados a veces en la carpeta y los recojo y me los echo a la bolsa. A veces se me olvida y ahí sí.
Todo lo que usted pueda hacer para que la iglesia se vea hermosa, hágalo. Todo lo que usted pueda hacer, hermano, amada iglesia. Si usted tiene un talento, hermano, entrégueselo al Señor. Si es de cantar, necesitamos, hermanos, que tengan esa voz, no sé, angelical. Si hay hermanos de música, hágalo. De ujieres, hágalo. Pero lo que usted haga, amado pueblo, hágalo con el deseo en su corazón de hacerlo. No para entregarle a nadie nada, ni cuentas podemos decir, pero sí asegurarse que Dios está observando lo que usted y yo estamos haciendo dentro de la iglesia. O sea, ese dormir espiritual, la indiferencia que hay muchas veces, amada iglesia, cuando se predica la palabra de Dios. Algunos están pensando en otros lugares, no están concentrados en lo que están. Eso es un adormecimiento espiritual, y esa es la queja que Dios le da a esta iglesia de Sardis. Estás vivo, le dice, pero estás muerto. Caminas como un zombie espiritual. Solamente el cajón es el que se mueve, pero ya el deseo de servir a veces para muchos se les ha acabado. Yo sé que la obra de Dios a veces se hace un poquito duro y difícil, pero tenemos que reconocer, amada iglesia, que Dios es el que es dueño de la obra y es el que está en control de todo. Un famoso escritor, comentarista, Seneca, dijo, lo definía a esta iglesia como el estado en el cual amamos y aborrecemos el pecado simultáneamente. En otras palabras, nos estamos gozando en dos mundos, decía él. Ya el pecado y la santidad la gozamos a la misma vez. El venir a la iglesia y el estar en otro lado con una cara de hipocresía, también nos gozamos de la misma forma. Es hacer algo positivo y negativo simultáneamente. Ese era uno de los grandes problemas de esta iglesia. William Barclay, también un comentarista, recurre a este párrafo y decía: el pecado es la muerte de todo lo amable que Dios deposita en nuestra vida. En otras palabras, cuando no le damos oportunidad a Dios y permitimos que esas pequeñas zorras empiecen a entrar en nuestra vida y poco a poco van comiendo la raíz y empiezan a destruir nuestra vida espiritual. Por eso le recuerda a la iglesia, le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están a punto de morir. Esto es serio, amada iglesia. Esto es serio. Ten cuidado, dice, con las cosas que están a punto de morir. En otras palabras, como le dije, algunos están en ICU. Están caminando, pero ya su vida espiritual ha retrocedido demasiado. Siguen hacia adelante, tal vez con el deseo de querer seguir, pero ya no hay ese deseo, esa pasión por hacer lo que hacíamos anteriormente. Cuando hay un decaimiento en nuestra vida espiritual, entonces nos vamos a acordar que es necesario nosotros volver a regresar, como le dijo a Filadelfia, a su primer amor. Aquel amor, aquella pasión que nosotros teníamos, si usted se ha de acordar, cuando usted entregó su vida al Señor. Usted se ofrecía. Usted decía: ¿qué puedo hacer, pastor? Dígame, ¿qué hago? Usted no hallaba ni qué hacer. Bueno, yo no sé usted, pero yo decía: pastor, ¿qué hago? Dígame, ¿qué le puedo servir? ¿Hay algo que pueda hacer? Y cuando no tenía nada que hacer, el pastor llegaba al estacionamiento. No quiero que lo hagan conmigo, pero el pastor llegaba al estacionamiento, yo le abría la puerta, le agarraba su maletín, lo llevaba a la oficina y ahí me quedaba parado. Pastor, ¿ocupa algo? Una botellita de agua? No, estoy bien, me decía. Él a veces tenía alguna junta y yo estaba a un lado. Cuando él salía, yo le agarraba su maletín. La iglesia era de 2 pisos como esta. Volvía, él se sentaba en la banca de frente, le ponía su maletín ahí y yo me sentaba cerquita de él, pero hacia el otro lado. Había una pasión. Algunos de nosotros también entregamos nuestra vida al Señor y había una pasión por servir al Señor. Pero ¿qué pasó, amada iglesia? ¿Qué le sucedió a usted y a mí?
¿Por qué ya no seguimos con esa pasión y con ese amor que nosotros hacíamos las cosas? ¿Se acuerda que usted era el primero que estaba antes en la iglesia? Y ahora parece que nos tienen que empujar para llegar. Y ahora llegamos a veces de último y nos sentimos re a gusto, ¿verdad? Y todavía decimos a veces en nuestra mente, y digan que llegué. Y digan que llegué. No tenía deseos. Uno dirá, pastor, que usted no conoce los problemas que yo paso para salir de la casa. Bienvenido al club, hermanos. A veces el enemigo le esconde los calcetines y no los encuentra. O le pone un zapato negro en un café para que usted no alcance a llegar. Sardis se encontraba también en uno de los problemas grandes, porque dice, porque a cualquiera que tiene sed se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún le será quitado lo que tiene. Recuerda, hermano, que Dios nos ha dado a nosotros dones y talentos y a Él le pertenecen. Y cuando no los usamos para el reino de Dios, entonces Dios empieza a levantar a otros para que sigan el reino de Dios. Le dice a la iglesia de Sardis, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído, y guárdalo y arrepiéntete. En otras palabras, le dice, necesito que retrocedas un poquito a lo que era tu vida espiritual. Aquellas cosas que recibiste, aquellas cosas que escuchaste, aquellas cosas que aprendiste y las guardaste. Pero si no continuamos en ese dilema, el Señor le dice, pero arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En otras palabras, amada iglesia, el juicio va a llegar a nuestras vidas. Y usted no quiere estar cerca de Él cuando venga el juicio de Dios sobre su vida. Dios tuvo que tratar muy seriamente con esta iglesia y hacerle entender la necesidad que era para ellos, comprender y entender que el arrepentimiento no era de diente a labio, sino era un arrepentimiento de corazón y empezar otra vez de nuevo. No eran unas lágrimas de cocodrilo, sino eran unas lágrimas genuinas delante de Dios. No era hacer promesas falsas y luego continuar en el mismo sistema de vida, sino era menester que la iglesia reconociera que estaba en un ICU espiritual y necesitaba una transfusión de parte de Dios para sus vidas. Pero entre medio de eso, Dios también le recuerda a la iglesia. Le dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. En otras palabras, amada iglesia, hay hermanos que han estado por años aquí en la iglesia y hay en ellos todavía esa pasión hermosa de servir al Señor. ¿Sabe hasta dónde hemos llegado muchas veces, amada iglesia? En ese adormecimiento espiritual. Que a veces podemos estar en la iglesia y estar en el Facebook. Y nos da igual. A veces podemos estar en la iglesia y revisando los correos electrónicos. Ese es un adormecimiento espiritual en nuestras vidas. Cuando estemos en la casa de Dios, Dios es digno de reverencia hacia Él. Y no crea que se lo digo a ustedes, en otras iglesias me ha tocado verlo. Lamentablemente que he estado predicando y veo más de alguno con el teléfono abajo. Yo digo, si tiene una emergencia, seguro que sí. Pero he visto más de alguna ocasión que algunos han puesto comentarios en Facebook cuando se está predicando, cuando se está cantando. Esa es una irreverencia ante Dios. Y ahí es donde empieza nuestro adormecimiento espiritual. Ya no nos damos cuenta que Dios habita en medio de este lugar, que la presencia de Dios es real en este lugar. Pero es menester para nosotros despertar de ese adormecimiento espiritual, darle reverencia a Dios. Por lo tanto, cuando le damos reverencia a Dios, nuestra vida será ministrada a través de la palabra de Dios. Yo solamente soy un vaso nada más. Yo soy un vaso, un vehículo que Dios usa.
Este mensaje, antes de predicar solo a usted, Dios me lo predica a mí también. Y me hace sacar esas cosas que a veces me pueden retroceder a mí también espiritualmente. Pero, amada iglesia, es necesario prestar atención. Por eso al final dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Podemos escuchar un hermoso mensaje y puede ser como un címbalo que retiñe para su vida o para mi vida, porque al salir de las 4 puertas voy a seguir con la misma dinámica de mi vida. Ese no es el propósito de la palabra de Dios, sino que haga cambios en mi vida, que haga transformaciones en mi vida. Si estoy mal, que sea una vara de corrección para mi vida. Si algo no coordina correctamente, que Dios a través de su Espíritu Santo ordene mis pensamientos, rehúse las cosas que no me edifican, y que entonces ya no sea la iglesia muerta, sino sea una iglesia viva en espíritu y en verdad, deseando siempre servir al Señor y mantener nuestra vida y nuestro enfoque en aquel que un día nos llamará a su presencia. Y tal vez, quién sabe, amada iglesia, que algunos creemos que somos salvos, pero quién sabe al final de la jornada qué es lo que en realidad va a suceder en nuestra vida. Eso no se confunda, iglesia. El tener un privilegio no lo hace salvo a usted ni a mí. El hacer algo en la iglesia no nos hace salvos tampoco. La salvación es una experiencia genuina entre Dios y usted. Aunque tal vez nunca tenga un privilegio, tal vez nunca se le nombre aquí en la iglesia como algo que usted haya hecho, pero mientras que usted mantenga una relación directa con Dios y una experiencia todos los días con Dios, y apartemos nuestra vida del pecado y la inmundicia, entonces, hasta entonces sabremos si en realidad Dios está haciendo algo en nuestra vida. En un minuto más voy terminando. Le habla a los hermanos que han guardado su vida, y sus vestiduras. Y le dice: andarán conmigo en vestiduras blancas, porque esas personas son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Amada iglesia, ¿usted está seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Tiene esa convicción en su vida? Si el Señor lo llamara ahorita, ¿usted sabe dónde pasará la eternidad? Gloria a Dios. Esa es la convicción que usted necesita, que yo necesito también. Estar seguro de que si el Señor viniera en unos segundos por su amada iglesia, que todos estemos seguros que nos vamos a la eternidad y estaremos reinando con Él por los siglos de los siglos. Y no que solamente nos suceda la película Dejados Atrás. Que algunos iban a la iglesia y vino rápido y se quedaron pensando, incluso pastores, porque ahí entro yo también. Pastores se quedaron, diáconos se quedaron, miembros de mesa directiva se quedaron, membresía regular, mucha gente se quedó creyendo que su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Pero el tener y mantener el libro, nuestro nombre en el libro de la vida, es muy importantísimo, hermano, porque ese es el pase que nos da hacia la eternidad a cada uno de nosotros. Es más importante, hermano, ser reconocido por Dios que por la sociedad. Es más importante, amada iglesia, que su nombre tal vez nunca aparezca en un periódico como hombre o mujer del año, pero que sí se asegure usted que su nombre está escrito en el libro de la vida, para que cuando lleguemos a la presencia del Señor, le demos nuestro nombre y nos busque: aquí estás. No nos va a decir de qué iglesia fuimos, porque eso es secundario, pero nos va a decir: ven, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho, grandes cosas te voy a dar. Entra al gozo de tu Señor. No que triste nos paremos y digamos nuestro nombre, digamos: no es que yo era miembro de la iglesia. Es que yo hice tantas cosas, yo tocaba el piano en la iglesia,
Yo tocaba la batería, yo tocaba los bajos, yo era el principal de la iglesia. Sin mí no se podía mover la iglesia. Y qué triste es que Dios le diga, aquí no está tu nombre. No, si en la membresía de la iglesia estaba mi nombre, allá estaba. Pero aquí es más importante que allá abajo. Las obras. Recuerde cómo le dice a la iglesia. Yo conozco tus obras. Yo conozco lo que hay en tu corazón. Yo conozco todas esas cosas que muchas veces nosotros no vemos, pero Dios sí observa. Y eso es lo que le dice a la iglesia. Póngase de pie, hermano. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Yo quiero que usted haga un examen espiritual en su vida, amada iglesia. Haga ajustes necesarios. Si hemos entrado en una dinámica de actitud errónea, presentémonos delante de Dios. Si no hemos hecho las cosas correctamente, pidámosle perdón a Dios, que Él es fiel, pues justo para perdonarnos. Pero necesita un corazón arrepentido, que le diga, aquí estoy. Poco hago, pero aquí estoy. Lo poco que hago, recíbelo como una ofrenda delante de ti. Padre, yo oro por esta amada iglesia.